Jeremías 33:3. ¿Lo encontró? Dios te enseñará cosas grandes. Amén. Dios va a revelarnos cosas grandes. Puede levantar su mano y decirlo: Señor, tú me enseñarás cosas grandes. Ahí con fe dígale: Señor, tú me enseñarás cosas grandes. Ponga la mano en el hombro de un hermano, de alguien que tenga cerca, y dígale: Señor, tú me enseñarás cosas grandes. Dígale con fe: Señor, tú le revelarás cosas grandes. Jeremías 33:3 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. El Señor le está diciendo a este hombre, Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Amén. No hay otra manera, no hay otra forma. No trate de buscar respuesta en personas naturales. No trate de buscar la salida en hombros de otras personas. No, la palabra del Señor acá nos está diciendo: clama a mí y ahí yo te voy a enseñar, y ahí yo te voy a revelar, y ahí yo te voy a mostrar, y ahí yo te voy a guiar cosas que hasta ahora son ocultas. Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? Primero el clamor. Señor, y esta puerta que no se abre, primero el clamor. Señor, ¿y por qué mi casa no se sana el ambiente? Aleluya. Diga conmigo: para ciertas cosas se necesita el clamor. Aleluya. Jeremías, conocido como el profeta, dice muchos, ¿verdad?, historiadores, porque este hombre escribió un libro que usted lo puede leer después de Jeremías. De este libro está Lamentaciones. Dice Lamentaciones de Jeremías. Es conocido como el profeta llorón, el profeta de las lágrimas, el profeta que siempre lloraba. ¿Y sabe por qué Jeremías vivía llorando y lamentándose? ¿Quiere que le diga? Porque era un profeta que de parte de Dios decía palabras o soltaba profecía, y ninguna de esas profecías se realizaban. Y este hombre estaba en un conflicto, diciéndole: Señor, tú me dices que suelte una palabra, pero ninguna de las palabras que me da para exhortar, para guiar al pueblo, ninguna se cumple. Y póngase en el feta, encomendado por Dios en este tiempo para guiar a la iglesia. Pero ¿qué decía? Señor, nada, diga conmigo: nada. Nada se cumple, nada se desarrolla. El hombre escribió un libro llamado Lamentaciones. Cuando alguien te dice: no te lamentes, no vivas lamentándote, tienes que decir: había un profeta en la Biblia que escribió un libro y hoy está plasmado dentro de todo el canónico de la Biblia, un libro que se llama Lamentaciones. O sea que hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para llorar, hay tiempo para que las fuerzas mengüen, hay tiempo para que nuestra expectativa de vida por algún momento no veamos nada. Sí, la palabra nos enseña que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de... Todo tiene su tiempo. Y si hoy estás viviendo un tiempo de lamentación, prepárate, porque luego de esa lamentación viene el tiempo de gozo. No en el tiempo que yo quiero, en el tiempo que Dios ya estableció para mi vida, en el tiempo que Él ya tenía predestinado. Jeremías, a causa de su ministerio, diga conmigo, a causa del llamado, vivía en muchas crisis. Por servir a Dios vivía en un quebrantamiento constante de corazón. Todo tiene su tiempo. Y en esta semana fue el tiempo de clamar. Esta semana fue la semana de clamor y la semana de búsqueda, donde el Espíritu Santo nos ha direccionado a orar y a clamar conforme a lo que Él quería que nosotros clamemos. No todos vivimos la misma vida, no todos pasamos las mismas situaciones, pero sí todos necesitamos al mismo Dios de una o de otra manera. Y esta semana de clamor, hermano, fue la antesala al tiempo de ¿qué? Al tiempo de recibir respuesta. ¿A qué? Al clamor.
Cuando Jeremías recibe esta palabra que leíamos en el capítulo 33, versículo 3, que el Señor le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe dónde estaba Jeremías? No estaba en un congreso profético. No estaba en una escuela de profetas. No estaba en una semana de clamor y de búsqueda. No estaba en un aniversario, no estaba con su amigo, no estaba celebrando nada. ¿Sabe dónde estaba Jeremías cuando Dios le habla? Diga conmigo: en la cárcel. Si usted lee el versículo número 1 de este capítulo 33 y dice: y Jehová habla y le dijo a Jeremías en el patio de la cárcel. O sea que Jeremías estaba preso. Y en el medio de la cárcel se revela Dios y le dice: Jeremías, es tiempo de clamar. Jeremías, es tiempo de volver al clamor. Hay muchas personas, escuche esto, que esperan que Dios les saque de la crisis para recién acercarse a Dios. Hay muchas personas que esperan que Dios le solucione el problema para ahí aferrarse a Dios. Y hay otras personas a lo contrario, que esperan estar enterrados en lo más bajo y ahí me acerco a Dios porque necesito que Dios haga algo. Estés en la crisis, estés en el problema, estés en un tiempo bueno, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y esa palabra tiene que ser para tu vida. Está acá la iglesia. Palabra de Dios, uno tiene que recibirla. Estando en la cárcel, ahí Dios se revela. Éxodo nos habla una hermosa historia del pueblo de Dios cuando fue liberado. Muchos de los milagros de Dios sucedieron cuando el pueblo ya fue libre, pero otros tantos poderosos cuando se llevaron a cabo, cuando el pueblo todavía vivía en esclavitud. Y fueron los milagros más grandes que podían hacer a tal punto de doblegar un reino tan poderoso como era el reino de los egipcios de ese entonces. O sea que en medio del desierto que yo vivo, ¿Dios puede hacer milagros? Sí. Y Dios también puede hacer milagros cuando Él decida sacarte del desierto. No hay circunstancia, no hay problema, no hay adversidad. Hermanos, no hay nada ni fuerza en esta tierra, sobre de ella o debajo de ella, que pueda detener la mano poderosa de Dios cuando Él quiera responder a tu clamor. Y el Señor le dice: Jeremías, cansado de lamentarte, hay una clave para que la cárcel, y usted después va a seguir leyendo la historia de Jeremías, y no es que él salió de la cárcel, no, él siguió siendo preso por el Señor. Pero hay cosas que en tu vida no van a cambiar. Hay situaciones adversas que no van a cambiar cuando usted ora. Hay situaciones, hay crisis y hay problemas que están esperando el clamor. Entonces esta semana estuvimos hablando de lo que era el clamor. Y en la Biblia hablan muchas expresiones. Habla de oración, habla de ruego, habla de súplica, habla de clamor. Pero para que podamos cambiar el estado actual de una crisis, de un problema, hermano, no podemos orar. Y usted dice: ¿cómo? Toda la vida me enseñaron que tengo que orar en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles usted tiene que clamar. Porque el clamor es la máxima expresión que mi voz alcanza. El clamor es como una llamada de emergencia. ¿Alguna vez le pasó que estuvo atravesando alguna circunstancia y usted decía: no, ya voy a salir, ya vamos a poder? Y no pudo y tuvo que levantar el teléfono y: pastores, pueden orar por nosotros, pueden visitarnos, pueden hacer esto, pueden darnos un consejo, una llamada de emergencia ya en lo último. ¿Alguna vez le ha pasado llegar ahí sin fuerzas? Ese es el momento ideal. Yo no vi nunca a personas que en plena plenitud, en momentos de bendición, eleven clamor a Dios. Pero sí personas que en los momentos más difíciles, ahí es cuando uno eleva clamor. Ahora, ¿sabe qué lindo que sería que aprendamos a elevar clamor, nos vaya bien o nos vaya mal? ¿Sabe por qué hay cosas que en su vida no son quitadas? ¿Quiere que le diga? ¿Está acá la iglesia? Porque Dios sabe que si Él te saca esas cosas, ya dejas de depender de Él. ¿Sabe por qué hay cosas que no llegan a su vida? Porque Dios sabe que si Él te da apertura a eso, te pierde.
Jeremías, en plena cárcel, él estaba clamando. Mire lo que le voy a decir ahora. Hemos elevado clamor, amén, a Dios. Si usted ve que su realidad no cambia, no es que Dios no está haciendo nada. Si usted ve que la respuesta no llega, no es que Dios no oyó su clamor. Es que Dios te está cambiando primero a vos para después poder cambiar tu entorno. Es porque Dios te está cambiando, te está preparando para responder tu clamor. Mire, en oración Dios ya me ha mostrado y hasta he visto, hermanos, y esto se está grabando y con el temor del Señor, hasta he visto a ciertas personas con uniformes de trabajo nuevos, que le voy a decir. Pero el Señor me decía, yo no le puedo habilitar nada, porque si yo le entrego eso, su corazón todavía depende de eso. Pero ya está. He visto personas sentadas en este lugar. No le voy a decir quién es para que su fe sea aumentada, pero he visto personas en este lugar. Y yo decía, señores, sí. ¿Y por qué no llega? Y porque el intermediario, levante su mano y diga, yo soy el intermediario, todavía tiene que ser cambiado. A su nombre. O sea que Dios oye el clamor, sí. Si yo no veo que algo cambia a mi alrededor, quiere decir que Dios todavía está cambiando cosas. ¿Dónde? Y el error de la gente, ¿qué es? Que después de un tiempo de clamor, al no ver respuesta de Dios, reniegan del Señor, se enojan con Él, se apartan, le echan la culpa a Dios de todo lo que les pueda llegar a pasar. Hermanos, cuando nosotros tenemos que decirle, Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en mi vida. No quiero andar renegando de acá para allá. Tu palabra es clara. Tú eres el alfarero y nosotros estamos en tus manos. Yo no vi nunca un molde de barro moviéndose cuando el alfarero quiere hacer algo. Al contrario, aprende a decirle, y si es necesario, Señor, esta semana de clamor, está acá la iglesia, ¿quiere que le diga algo? Esta semana de clamor va a quitar, va a sacar cosas de tu vida que no son beneficiosas para tu llamado. Y esta semana de clamor va a añadir y va a anexar y te va a entregar cosas que van a dimensionar tu llamado y tu propósito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Escuchó? Él va a sacar y te va a doler y te va a costar, pero Él te va a pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar. Como así también después de esta semana viene una apertura distinta. Yo le decía así, Señor, amén, lo creo, lo recibo, lo recibo. Algunos saben, otros no saben, porque hemos acudido a los obreros, pero este mes, ¿no es cierto, Cami? Fue el primer mes que hemos tenido un negativo casi de 17,000 pesos para pagar el alquiler. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó si veníamos tan bien? Y el Señor me decía, porque yo tengo que romper un área para habilitar una nueva dimensión en esa área. Porque hasta ahora se han conformado a llegar en lo justo. Pero a ver qué hace la iglesia cuando yo quito mi mano de provisión. Y ahí surgieron los valientes. Ven, pastor, acá estamos y vamos para adelante, ¿verdad? Pero el Señor me decía, esa fe, esa fue la clave de la respuesta al clamor de ustedes como pastores. Tenía que haber ese quiebre, tenía que romperse esa área. Su fe fue puesta a prueba a un nivel mayor. A ver si en 24 horas ese dinero llegaba o no llegaba. Cuando usted y yo entendemos que nuestro sistema económico y financiero es un sistema de reino. Y que Dios a nosotros nos da para poder ser de bendición. Y yo creo que no solo sobre la iglesia se abre una nueva etapa económica. Escuche lo que le voy a decir. Sobre su vida también se abre una nueva etapa. El pueblo creyó que el maná iba a ser para siempre. El pueblo se acostumbró a salir de la tienda. Ah, está la provisión, gloria a Dios. Pero llegó un momento cuando ya estaban pisando Canaán, que el Señor le dijo a Josué, Josué, ordenale al pueblo que empiece a sembrar.
pero están acostumbrados a recibir el maná. Es más, ya agarran la dosis correcta, Señor, ya no se les pudre más. Usted conoce la historia, ¿verdad? Habían algunos que agarraban mucho, querían ir a comer al otro día, estaba todo. Ya están acostumbrados. Dios le dijo: Josué, se le termina. Oh. Viene el tiempo del esfuerzo. Viene el tiempo donde el pueblo va a tener que sembrar en la tierra y van a tener que empezar a comer el fruto. Y dice la palabra que cuando el primer fruto salió, el maná no apareció más. Hasta ahora viste el maná de Dios sosteniendo tu vida. Hasta ahora viste la provisión de Dios diaria. Pero viene un tiempo donde tu valentía, tu esfuerzo, tu trabajo, tus horas, tu cansancio, tu entrega va a empezar a dar fruto. Vas a disfrutar de la tierra que Dios te dio. Tienes que creerlo. Y si usted tal vez no oró para que esa área se desarrolle en su vida y usted es bendecido, sepa que aquí hubieron hermanos que han estado clamando por el pueblo. Para que Dios no solamente nos sorprenda a nosotros, sino que nos sorprenda a aquellos que dicen que aman al Señor. Para que Dios no nos sorprenda solamente a puerta del cielo. Para que Dios sorprenda a cada pastor, a cada hermano, a cada hijo de Dios que está predicando el evangelio, que está tratando de llevar una vida agradable a Dios. Que Él levante a su iglesia. ¡Aleluya! Tienes que prepararte. Está acá la iglesia, porque en medio de tu realidad, en medio de tu problema, en medio de tu crisis, en cualquier momento Dios te habla. Pero sí, pastor, como diciendo, así Dios te va a hablar. Pero estoy bajoneado, ahí Dios te va a hablar. Estás en el patio de la cárcel, ahí Dios te habla. Porque Él no tiene barreras. Pero estoy desanimado, pero estoy angustiado. ¿Usted piensa que Dios le tiene miedo a la angustia? ¿Que el Señor le tiene temor a la falta de recursos? ¿Que el Señor le tiene temor? Si Él no tiene límites, Él es ilimitado. No hay enemigo que pueda permanecer en pie aún hoy en día. Él pone y quita reyes, Él gobierna. Todo está bajo su soberanía. Él levanta al que tiene que levantar. Él le quita la vida al que le tiene que quitar. Hermano, es la soberanía de Dios. Hay veces que Dios te saca del desierto para hacer milagros sobre tu vida, pero hay otras tantas y vas a ver a Dios hacer milagros en medio de tu momento más difícil. Alguien tiene que recibir esta palabra. Estando en la cárcel o fuera de ella, tu clamor va a ser lo que marque la diferencia. ¿Está acá la iglesia? En medio del problema yo puedo decidir qué hago. ¿Bajo los brazos, me rindo, me largo a llorar en un rincón, o cambio ese llanto en un rincón por un clamor en el altar? Me dejo vencer por el problema, me dejo vencer porque esto ya, escuchó esa frase, esto me superó. Esto me superó, no lo esperaba. Superó mi expectativa, esto superó mi fuerza, esto superó mi paciencia, esto superó todo. Pero a Dios todavía no lo ha superado. Y es ahí cuando nuestro quiebre llega. Ahí es donde Dios dice: ahora el corazón está quebrantado, ahora el corazón está listo para recibir el milagro. Es un hombre. El que promete responder a tu clamor no es un hombre. El que promete responder a tu clamor no es un político. El que promete responder a tu clamor no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos amados, que cuando algo no les gusta te van a dar vuelta a la cara y hacen su vida. No son personas naturales. El que va a responder tu clamor, le decía el Señor a Jeremías, es Jehová Dios, el que creó la tierra, el que la formó para afirmarla. Ese es el que te va a responder. Su nombre. No va a responderte nadie, solamente el Señor. Solamente el Señor. Levante su mano. Esta semana traerá respuestas. Dios te mostrará. Dios te direccionará. Y ahí con su mano en alto dígale: sí, Señor, esta semana cambiará cosas. Serás sorprendido.
Él habilitará nuevas áreas para bendecir tu llamado en Él. Dígale: sí, Señor, quiero que me direcciones. Necesito que me direcciones. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué hacer con esta situación? ¿Usted sabía que Dios quiere responderle? Dios quiere respondernos porque Él es nuestro Padre. ¿Cuántos padres hay en este lugar que tienen hijos? Padres que tienen hijos, puede levantar su mano, no tenga vergüenza. Sí, mire lo que me tocó. No, levante, gracias, Señor. Ya ni gana tengo de levantar la mano por estos. A pesar de que su hijo le falle, ¿usted le daría la espalda a su hijo? O aún en su naturaleza, aunque usted quiera reventarlo y en hacerle entender la palabra bibliazos, le da ganas de agarrar la Biblia, hacerle un cono y recibe del Señor. Usted nunca le va a dar la espalda. Y si fallan y vienen destruidos, ¿usted qué va a hacer? Y si eligen un camino errado y terminan en medio de los chanchos, perdidos, equivocados, pero así después sucios y todo, vuelven y te dicen: mamá, papá, me equivoqué, ¿usted qué va a hacer? ¿Alguien le puede decir fuerte? ¿Lo abraza, lo reciba? ¿Lo perdono? ¿Lo castigo? ¿Lo azoto? No. Lo desheredo. Está bien, te recibo, pero nunca me voy a olvidar lo que hiciste. No. Y si dice la palabra que nosotros, siendo naturales, limitados, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, creador del cielo y de la tierra, Él va a darnos a nosotros. Por eso la palabra es: clama a mí, yo te responderé. No le entregues la carga a otra persona. Tu carga tenés que entregársela al Señor. No le llores a una persona natural. Clama delante del Señor. No busques respuestas en el ámbito natural, busca respuestas en el ámbito del reino. La palabra es clara: buscad primeramente el reino y su justicia, todo lo demás os será añadido. Vaya al clamor, vaya a la súplica, Dios va a empezar a cambiar tu casa. Vaya al clamor, vaya ahí a rendirse a Dios, Él va a abrirte puertas que antes estaban cerradas. Primero es el reino de Dios. Cuido mi vida, me santifico, camino mis días tratando de agradarle, hermano, y yo puedo asegurarte que algo empieza a suceder. ¡Aleluya! Dígale a alguien: te están hablando a vos, qué bueno que viniste. El clamor es la máxima expresión de desesperación. Clamar es gritar, es expresar con fuerza. Señor, salva a mi hijo. Mi esposo bueno, si querés salvarlo, y si no. Nos han enseñado a ser tan solemnes, a tener miedo en la oración, pareciera. Cuando la palabra dice que el reino de los cielos. Imagínense que la voz de Dios para el oído humano suena a truenos y a relámpagos. Imagínense ese trono de la gracia con los ángeles cantando de día y de noche: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, Santo, 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 y truenos y relámpagos y fuego y serafines y querubines moviéndose y una guerra sucediendo en los aires. Y nosotros como iglesia estamos: Padre, te entrego mi hijo. Eres digno de adorar. ¿Qué está en un concierto? Que le tiré un oso al director de alabanza y ya está. Maxi, ¿qué oso te gusta? Cualquiera. Falta que vengamos: eres digno de adorar. Maxi, te amo, ¿no? Y como que...
¿No es cierto? Cuando dice que el clamor llama la atención al oído de Dios. Máxima expresión. Por eso la palabra dice: grita a voz en cuello. Cuando Ezequiel ve la visión del valle de huesos secos, la palabra de Dios le dice: profetiza. Y yo no me imagino a Ezequiel diciéndole: huesos, ¿quieren revivir, muchachos? Valle, Dios me dijo que hay una palabra de poder. No. Levanta tu mano y profetiza. Yo me lo imagino al profeta ahí en medio de esa visión, levantando su mano y decir: por orden del Dios vivo, huesos secos empiezan a vivir. Y ahí la palabra toma autoridad. Y ahí el Espíritu Santo desciende, te llena de autoridad, respalda. Por eso hoy tu clamor tiene que ser con fe. Por eso hoy tu clamor tiene que ser con autoridad. Tienes que empezar a profetizar a todo valle de huesos secos que te rodea. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jeremías estaba ahí lamentándose: Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro? Y se presenta a la voz de Dios y le dice: Jeremías, deja de orar, es tiempo de clamar. Es tiempo de dejar de lamentarse. Es tiempo de cambiar la lamentación por un clamor. O sea, no puedo llorar cuando clamo a Dios. Sí. Pero usted no clame en derrota, usted no clame en sufrimiento, usted no tiene que clamar en dolor. Cuando usted quebranta su corazón, es en agradecimiento a ese Dios que todo lo puede. Y lo hace con fe, lo hace creyendo, no imponiendo nuestra voluntad, diciéndole: Señor, que sea tu soberanía. Pero yo clamo. Si de mí depende, Señor, yo voy a clamar. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué muchas veces las cosas no cambian? Porque ese cambio, diga conmigo, requiere de un clamor. Diga conmigo, no de súplica. Señor, por favor, cámbialo. Por favor, cámbialo. En clamor, Señor, te lo presento. Te lo entrego en tus manos. Como la primera vez que mi hijo, que mi hija asistió a una iglesia y pastores han orado y lo han encomendado: Señor, ahora yo nuevamente te lo vuelvo a entregar en tus manos. En clamor. Porque si de mí depende, yo no voy a dejar de creer nunca. Pero si es tu soberanía, Padre, trabaja con ellos. Aleluya. El Señor está escuchando tu clamor. El Señor está cambiando cosas primero nosotros para después sorprendernos naturalmente. Mire, escuchó: para sorprendernos. Clama a mí, dice la palabra. A mí me apasiona mucho porque hubieron muchos hombres de Dios en la historia en la palabra, pero también hubieron muchas personas en este mundo que han sido muy cercanas a Dios. Tenemos muchos ejemplos de grandes ministros del Señor. Usted debe conocer la historia: Billy Graham, Catherine Kuhlman. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que trajeron avivamiento sobre esta ciudad, sobre este país, sobre el mundo? Pero después de Adán, nadie más pudo caminar con Dios. Todos oían su voz, pero ninguno pudo caminar con Él o pudo verlo. A tal punto que dice la palabra que cuando Moisés nació, Dios lo eligió para ser libertador de su pueblo. Y dice la palabra que cuando él murió, está escrito, dice: y no hubo otro profeta como Moisés. No hubo otro. Hasta el tiempo de los profetas, ¿verdad? Pero dice que Moisés fue la persona que en el momento más crítico, de mayor incertidumbre, diga conmigo, de incertidumbre, porque en él había una promesa de Dios para desarrollarse, pero en el pueblo habría criticones, diga conmigo, criticones,
que lo único que hacen es poner en duda, muy bien esa ecuación simple, ¿verdad? Y que le decían, Moisés, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que vamos a hacer esto? ¿Será que vamos a hacer lo otro? ¿Será que lo van a poder hacer? ¿Será que verdaderamente Dios los llamó? ¿Será que Dios te va a sacar de esta? ¿Será que Dios te va a usar? ¿Será? Digo conmigo, criticones. Entonces Moisés se encontró en un momento donde dice, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú te reveles aún en una manera mayor. Ahí dice la palabra que Dios le mandó a Moisés, ordena al pueblo 3 días de santificación. Se van a acercar hasta el borde del monte, pero no van a subir al Sinaí. En el monte solamente. Porque si ellos pasan ese límite, multitud va a morir en el pueblo. Tremendo lo que era Dios antes, ¿verdad? Algunos dicen, ay Señor, ¿cómo no estás ahora así? Porque esta merece merece tu presencia, Padre. ¿Qué pensó la iglesia? Ay Señor, mira si no hacen este llamado, yo me paro en la línea con el hermano acá y cuando tu presencia lo empujo para que te... Un paso de fe, un paso más de fe. Y aún así, dice que muchos se enloquecieron del estruendo de lo que era. Y Dios hablando con Moisés arriba. Bueno, Moisés viene un tiempo difícil y abajo, hermano, era... Y le dice Moisés, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Pero este pueblo que tú me has encomendado no lo sabe. Por eso te pido que me muestres tu gloria. Pido que me muestres tu gloria. Necesito ver tu gloria. Y dice que el Señor, Dios Todopoderoso, le dice, Moisés, está bien, porque yo estoy contigo. Y abajo trueno, relámpago, hermano. Yo estoy contigo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a meter en una peña, en una hendidura, en una pequeña cueva. Usted conoce la historia. Y yo voy a pasar, pero con mi mano voy a tapar. Voy a tapar la hendidura, voy a tapar la fisura de la roca. Y cuando yo pase voy a quitar mi mano y vas a ver mis espaldas. Solamente vas a ver el resplandor de mi gloria. Y ahí la palabra nos revela que la gloria de Dios es la presencia del Señor. Vas a ver el resplandor de mi gloria. Y Moisés le dijo, lo que sea, aunque sea eso, Señor, pero yo lo necesito que me confirme. Y el Señor decía, pero estoy hablando contigo. Sí, pero imagínense esa charla, Moisés la tenía postrado a tierra, no podía mirarlo al Señor. Pero yo necesito verte. Entonces mientras el pueblo abajo, algunos decían, es el Señor, y otros se iban corriendo porque viene la lluvia, por todo lo que estaba sucediendo. Moisés experimenta eso. El Señor se aleja y le dice, Moisés, entra. Entra en la cueva, entra en la hendidura, entra ahí, quédate agachado. Y Moisés empieza a ver como un resplandor glorioso. Y dice la palabra, usted puede leerlo, como que Moisés quiso mirar. ¿Conoce alguno de esos impacientes? Que Dios le dice algo, no, vamos a hacerla acá porque Dios está con nosotros, porque Dios puede más que nada, porque van a caer, porque a mí no me van a llegar. Y después te llegan, te caen, te sucede todo. ¿Por qué? Porque no esperaste en Dios. Y el Señor se revela, pone su mano, quita su mano y Moisés logra ver la espalda del Señor. Y todo un resplandor que dice que cuando Moisés bajó, luego de ese encuentro, dice que todos lo miraban y decían, ¿este es Moisés? Porque dice que el rostro de Moisés brillaba, que parecía similar a un hijo de los dioses. Y yo le decía, Señor, ¿eso provoca tu presencia? Claro. Porque muchos, ¿qué querían? No sé, que la presencia de Dios que haga que inmediatamente Moisés entre a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. Que Moisés, por ver la gloria de Dios, él vuelva a recuperar la autoridad en el pueblo. No, hermano, los criticones seguían. Lo que marcó la diferencia fue el Moisés. Él sabía
que la presencia de Dios estaba con él. Él sabía que aunque se levanten las críticas, él tenía que seguir un mandato de parte de Dios. Y esta semana de clamor no vas a ver la gloria, pero vas a ver el resplandor de su presencia. Y ahí es donde usted tiene que cambiar. Yo voy a seguir adelante aunque el enemigo se levante. Yo voy a seguir adelante aunque el enemigo no quiera. Yo voy a seguir adelante a pesar de la crítica. Porque el trato que Dios hizo conmigo no lo hizo con otros. Y lo que Dios quiere hacer con usted no lo puede hacer con el hermano de al lado o con el hermano que está detrás suyo. Dios lo quiere hacer con usted. Señor, a mí me falta, ¿no? Te falta creerle a Dios. Yo todavía no sé cómo hacerlo. Hay que creerle a Dios. A su nombre. No dejes de clamar hasta ver el resplandor de su gloria. El que siguió el legado de Moisés, y con esto termino, se llamaba Josué. ¿Y sabe qué vio Josué? Ya no vio la espalda. Él vio al varón con la espada desenvainada. ¿Y qué le dijo el varón? Quita el calzado de tus pies. Lo mismo que le dijo a Moisés en el desierto. La gracia en Moisés era corta, no le permitía ver a Dios. Ahora la misericordia de Dios ya en Josué. Él vio verdaderamente que había alguien que tenía la espada desenvainada, diciéndole: la conquista llega, la victoria llega. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿O te olvidas de la palabra? Josué capítulo número 1, donde el Señor dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Yo voy a estar contigo. Y Josué ve al varón con la espada desenvainada en un momento de ¿qué? Diga conmigo, de crítica. Ve que la crítica siempre viene ¿para qué? Usted está avanzando y la crítica viene para... Por la crítica Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La crítica casi le impidió a Josué que lleve todo el pueblo adentro de Canaán. ¿Qué te está impidiendo la crítica? ¿Puede colocarse en pie? Mire, esta va a ser una semana, y está terminando. Pero yo creo que va a ser una semana donde usted a partir de ahora va a ser como este Moisés. Hay gente que te va a mirar y te va a decir: ¿qué te pasa que estás cambiado? La crítica va a venir y te va a decir: ¿qué te haces ahora la espiritual? ¿Qué te hace el espiritual ahora? ¿Qué te hace ahora? ¿Qué? ¿Va a la iglesia? ¿Qué sos ahora? ¿Sos pastor ahora? ¿Qué? ¿Qué crees que te dé mi diezmo? ¿Vieron que la crítica siempre viene? Y vos decirle: amén, amén, dame este oro, dame. No permitas que la crítica te robe el resplandor de su gloria. No permitas que el ataque del enemigo te robe el resplandor de su gloria. No permitas que los problemas, que las adversidades y que la crisis detengan tu amor. Amén. Cierre sus ojos, levante su mano en alto.